Buenas noches con todos ustedes. Estamos aquí en otra página de Tincuy y Cusco pasado y presente, una página de divulgación cultural y de cómo vemos la historia desde los acontecimientos del mundo de hoy. Eh, Estos años, desde el 21, estamos celebrando los 200 años de una gesta emancipatoria donde no solo dejamos la colonia, sino que empezamos un régimen republicano que todavía está en ciernes. Respecto de ello, de la realidad es que todavía no hemos logrado una república con eh, contrapeso de poderes, participación ciudadana, instituciones, Estado de Derecho y todo lo concerniente. Algunos hablan de una segunda ilustración o una ilustración no hecha. Pero el tema que nos acoge hoy es, dentro de estos marcos enormes, las regiones y Lima, ¿no? 1821, Óscar Cáceres Quispe, un gran historiador, menciona que pues se nos dijo que habíamos ya terminado la independencia y sin embargo, estudios posteriores, viendo la realidad, el resto del Perú no había culminado con ella. El virrey La Serna se va hacia Huancayo, luego las tropas que quedan en la carretera central, en el centro, españolas intactas, toman el Real Felipe, el presidente Ribagüero se va a Trujillo, hay otros protagonistas, Gamarra, el sur, Yucay, en fin. Entonces, para todo ello hemos invitado a un experto, un historiador ya destacado, joven él, pero bastante destacado, que es muy serio, muy riguroso, que quien como él mejor nos va a dar un panorama de este tema de Cusco y la independencia. Nos estamos refiriendo al historiador Óscar Cáceres Quispe, digamos, luminaria en su estudio de la historia, eh, con producción importante. Él es licenciado en la especialidad de Historia de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, egresado del posgrado internacional en Políticas Culturales en base comunitaria de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, el 2022, la sede de Buenos Aires, estudiante del intercambio en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una buena formación en buenos lugares de historia, y además una cosa que es muy rica en él es también un ciudadano y participa en la política. Es ex regidor de la Municipalidad del Cusco, con quien tuve el honor de compartir algún cargo de funcionario y fue una excelente personalidad con quien hicimos muchas obras y tendencias en el Cusco. Ganador del reconocimiento no dinerario del premio Jorge Basadre Groman en la categoría Buenas Prácticas Bibliotecarias, ¿no? Y ganador también en el reconocimiento del programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas Ayudas 2021 de la UNESCO, ¿no? Pero una cosa importante justo respecto al tema es que él es la tercera mención honrosa en el ensayo de la independencia en el Cusco, 1821-1825, en el segundo concurso del ensayo Narra tu independencia desde tu pueblo, este enorme concurso de tu distrito y tu ciudad, ¿no? Promovido por Cecilia Méndez, Juan Carlos Estensoro y otros destacados historiadores jóvenes. Entonces, entre otras virtudes que tiene Óscar Cáceres Quispe, que nos quedamos corto. Un honor, Óscar, muy buenas noches y agradecidos por tu presencia. Eh, Muy buenas entonces, noches, profesor Martín. Para mí es un grato honor
obedecer al llamado de su convocatoria y sobre todo obedecer a esta cálida invitación que usted me ha desarrollado, me ha hecho, para poder hablar un poco más sobre la independencia. Y como usted manifestaba y comentaba antes de la presentación, la independencia significa mucho. La independencia significa un hito histórico en la historia del Perú, pero así como marca un hito dentro de la historia del Perú, también es el anuncio y el señalamiento del inicio de algo nuevo. Y en este caso es el proyecto republicano, que en esencia, por ser un proyecto republicano, tiene como pilares pues la democracia, el fortalecimiento de las instituciones, el equilibrio de poderes, la participación ciudadana y sobre todo algo muy importante, profesor Martín, la búsqueda de la justicia social y la ciudadanía y la construcción de Estado-Nación. Que lamentablemente ya pues han pasado más de 200 años de independencia, entre comillas hay que decirlo así, puede ser independencia política, pero con muchos vicios, pero nos falta lograr una independencia en el plano de ciudadanía, una independencia en el plano de la construcción de Estado-nación y finalmente pues una independencia económica, ¿no? Donde tengamos una burguesía nacional fuerte que no esté sujeto a intereses extranjeros, donde prácticamente el Estado esté pues a disposición de capitales externos y someten y le quitan soberanía a nuestras autoridades. Entonces, yo creo que hay que hablar mucho de independencia y justamente estos 200 años nos debe llevar a la reflexión para que nosotros, como ciudad y sobre todo como país, tengamos claro qué tipo de proyecto estamos construyendo y si hay proyecto o no hay proyecto o qué tipo de proyecto se está construyéndose en la actualidad. Entonces, yo creo que esta exposición va a ser bastante elemental, rica, para reflexionar sobre estos temas, ¿no? Entonces, no hemos logrado hacer república. Mm, justamente la exposición que voy a desarrollar va en ese sentido. ¿Por qué hemos hecho este estudio, esta investigación sobre la independencia en el Cusco? Usted sabe muy bien, profesor Martín, que hay una historia oficial que se cuenta desde Lima, está en la currícula escolar, que en este caso ha tomado mayor preponderancia. Mariano Felipe Paz Soldán, la historia oficial, los libros de Jorge Basadre y finalmente los libros de Manuel Burga, ¿no? Que cuentan la historia desde un hecho acontecimiento que ocurre en la ciudad de Lima, ¿no? Que es el 28 de julio de 1821. Y esto es contado con bastante voz que genera un eco que termina ensombreciendo aquellos hechos históricos que han ocurrido dentro de las regiones. Y ese opacamiento que provoca la historia oficial, hay que decirlo así, a veces queda pues en el desconocimiento y en el peor de los casos en la ignorancia y no profundizamos la historia en sí, qué es lo que ha pasado en Junín, en Huancayo, qué ocurrió en Cusco, en Puno, en Arequipa, en Tacna y finalmente solamente se conoce la historia de Lima. Entonces, por esa razón hemos desarrollado esta investigación que titula La independencia en el Cusco, desde los años de 1821 hasta 1825. Y usted, profesor Martín, tiene conocimiento sobre esta, ¿no?, teoría de la independencia concedida, ¿no? Que lo sostiene bastante bien Karen Spalding y Heraclio Bonilla. Y lo dice en un momento coyuntural histórico, cuando estaba de presidente Juan Velasco Alvarado y todos levantábamos el pecho y ya y teníamos pues la efervescencia nacionalista a flor de piel. Pero vino pues Karen Spalding con Heraclio Bonilla a decirle al gobierno y a todos los peruanos que nuestra independencia era una independencia concedida,
por ejércitos extranjeros y que finalmente la independencia era pues gracias al esfuerzo de los colombianos, venezolanos, argentinos y chilenos, porque los peruanos no querían la independencia. Entonces, esta teoría de la independencia concedida tiene como respuesta también pues la independencia conseguida, ¿no? Aquella que habla, ¿no? De nuestros héroes, de Tupac Amaru, los hermanos Angulo, Francisco de Sela, y finalmente cómo los actores peruanos hemos sido forjadores de nuestra independencia. Esto lo dice bastante Manuel Burga, Jorge Basadre, Virgilio Roel, que desde un ángulo distinto a Heraclio Bonilla y a Karen Spalding intentan pues devolverle el nacionalismo a la independencia, ¿no? Entonces, pero yo creo que entre esas dos posiciones hay una tercera corriente que ha sido impulsada muy bien por Cecilia Méndez y Juan Carlos Estensoro, que promueve pues la historia del regionalismo, ¿no? La historia desde las regiones. Y visto desde ese punto de vista, he intentado contribuir en este aspecto, contando la independencia desde el Cusco, desde la segunda ciudad más importante del Perú, después de Lima, hablando en términos republicanos. Y es importante conocer cuál ha sido el comportamiento de la ciudad cusqueña con respecto a la independencia, ¿no? Entonces vamos a pasar ya a hacer la exposición y ahí nosotros podemos desarrollar pues una de las razones por qué, el virrey La Serna decide trasladar la sede de su gobierno, porque la sede del gobierno virreinal era pues Lima, pero inteligentemente don José de San Martín habían tomado el puerto del Callao. Y al tomar el puerto del Callao han dejado totalmente desabastecido la ciudad de Lima, generando una crisis económica bastante fuerte. Aparte de eso, también han tenido ¿no? Ahogada la economía limeña y generando este pánico social, político, militar en la ciudad de Lima. Eh, a ver, Me dice, dice que va a quedar terminará en 10 minutos, pero yo voy a volver a actualizar, ¿ya? Y actualizamos, ya, ¿ya? perfecto. No hay Entonces problema. continuamos. Sí, Entonces, yo igual continúas tú, yo lo actualizo, ¿ya? Ya. Entonces, la ciudad de Lima, que había estado pues una situación de crisis, ¿no? El virrey La Serna se ve obligado a pactar con don José de San Martín. Y el virrey La Serna, en una publicación que hace en un diario, ya en el diario el gobierno legítimo del Perú, así, la Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú, ese era el nombre del periódico, publica la carta que don José de la Serna le envía a don José de San Martín. Y dice, ¿no? Lo he invitado a don José de San Martín a que tomara posesión en la ciudad de Lima. ¿Con qué intención? Con la intención de que la ciudad de Lima esté asegurada y no esté pues a disposición de los guerrilleros, bandoleros, malhechores que estaban rondando Lima, ¿no? Entonces, para darle seguridad. Entonces, ahí dice en la cita, de una manera nueva en su género. Es por eso que don José de San Martín entra a la ciudad de Lima sin soltar una sola bala. O sea, había acá ya un preacuerdo entre don José de la Serna y don José de San Martín, que se pusieron de acuerdo en las conversaciones en Caraballo, ¿no? Y eso lo registra muy bien la historia y esto se conoce. Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿ya? ¿Y qué hace el virrey La Serna? Eh, el virrey La Serna decide trasladarse al centro del Perú, ¿no? Se traslada al centro del Perú, envía un gran ejército, ¿ya? Previamente envía otro ejército a los castillos del Real Felipe para darle seguridad a muchos españoles que no reconocían la república, ¿no? Entonces, pero gran parte del frente militar se dirige a la Sierra Central del Perú. ¿Y por qué a la Sierra Central? Porque la Sierra Central del Perú era estratégico, política
militar y socialmente. ¿En qué? Geográficamente, al colocarse en el centro del Perú, el virrey La Serna podía volver a tomar la ciudad de Lima inmediatamente. Y otro, la gran mayoría de correspondencia que ocurría entre el norte y el sur del Perú pasaba obligadamente por el centro de Lima. Entonces, era estratégico para el virrey La Serna trasladarse al centro del Perú, ¿no? ¿Y qué ocurre? Como había un preacuerdo, como había un preacuerdo entre don José de San Martín y el virrey La Serna, el don José de San Martín manda al general Álvarez de Arenales a retirar las tropas que estaban en la Sierra Central, ¿no? Y Álvarez de Arenales pues se molesta, dice, ¿cómo? Estoy casi a punto de sellar la independencia y don José de San Martín me manda pues a retirar, a replegar las tropas, ¿no? Y deja don José de San Martín un error militar graso que más adelante le va a costar mucho. Al retirar las tropas de Álvarez de Arenales del centro del Perú, deja totalmente libre al virrey La Serna a que desde ahí pueda gobernar no solamente el centro del Perú, sino toda la parte del sur del Perú. Entonces, ese ha sido el escenario en el que estaba el virrey La Serna en el centro del Perú, específicamente en Jauja, ¿no? ¿Y qué ocurre? Al estar el virrey en el centro del Perú, en Jauja, en Junín, en Huancayo, ¿no? El virrey La Serna se topa o se encuentra con las famosas guerrillas y montoneras del centro del Perú, ¿no? Y estas guerrillas, montoneros, guerrilleros que están no ubicados en el centro del Perú, de manera muy independiente, sin una cabeza militar visible, porque antes sí había, era Álvarez de Arenales, pero al retirarse, estas guerrilleras, estos montoneros deciden pelear de manera libre, independiente, sin una dirección militar, sin un liderazgo nítido, ¿no? Empiezan a hacerle frente al virrey La Serna, ¿no? Entonces, el virrey La Serna, en el centro del Perú, en lugar de tener una posición de ataque, en lugar de tener una posición ventajosa para él, tiene una posición de debilidad, tiene una posición de desventaja. ¿Qué ocurre? En el centro del Perú, pues, estaban todas estas guerrillas y el virrey La Serna no se sentía seguro. Pero en ese escenario, ¿no? El virrey La Serna toma la decisión de trasladarse a la ciudad del Cusco, ¿no? Y dice Charles Walker, ¿no? Historiador muy destacado, dice Charles Walker, dice que la ciudad del Cusco era la segunda ciudad de mayor importancia política y sobre todo económica del virreinato después de Lima. Entonces, ese es un punto a favor para que el virrey La Serna decida trasladarse al Cusco, ¿no? Y otra cosa muy importante, el establecimiento del segundo liberalismo, ¿no? Entre 1821 hasta 1823 ocurre el trienio liberal. ¿Y esto por qué es importante? Porque el virrey La Serna era liberal y por tener una posición liberal, ¿no? Ha tenido críticas y ahí pues se conoce bastante la traición de Olañeta, ¿no? Olañeta, que era absolutista, que tenía pues también al frente un ejército militar español bastante grande, decide desobedecer al virrey La Serna, ¿no? Y se acantona pues eh, en el sur del Perú, llegando en muchos casos hasta Santa Cruz, lo que es hoy día Bolivia. Y quien va atrás de él es pues el general Jerónimo Valdés, por órdenes del virrey La Serna, que tenía que capturarlo y traerlo para sentenciarlo por traidor. Pero finalmente nunca lo cogen a Pedro Lañeta, Jerónimo Valdés regresa y ya pues ocurre la gran traición, ¿no? Entonces, ese segundo liberalismo es aplicado en la ciudad del Cusco para la elección de autoridades, regidores, alcaldes, diputados que tenían que viajar inclusive hasta España para representar a nuestro país, ¿no? Entonces, otro,
es que el trasladar el gobierno virreinal a la ciudad del Cusco era una afrenta para don José de San Martín. Mientras se había establecido un gobierno democrático, republicano en la ciudad de Lima, en la ciudad del Cusco se establecía el gobierno virreinal, encabezado en este caso por el virrey La Serna. Entonces, hacer, es, hacer esto generaba una especie de paralelismo en el gobierno, ¿no? Un gobierno que gobierna solamente, ¿no? Disculpen la redundancia, solamente Lima, pero otro gobierno que, bueno, ¿no? Gobierna desde la ciudad de Lima. Perfecto. Continuando con la exposición, con respecto a las razones para entender por qué el virrey La Serna se traslada a la ciudad del Cusco, indicamos de que lo hizo para generar una afrenta a San Martín, quien había establecido su gobierno en la ciudad de Lima, instalando el Congreso, haciendo la independencia, proclamando que el Perú entraba en una etapa republicana nueva y finalmente, ¿no? Planteando un nuevo proyecto para el país. Pero sin embargo, el virrey La Serna se establecía en la ciudad del Cusco, la segunda ciudad de mayor importancia, todavía resistiendo, ¿no? Y estableciendo el virreinato peruano. Entonces, este paralelismo, esta lucha de poderes entre dos gobiernos en un mismo país, genera pues una especie de paralelismo, ¿no? Y que le hacía una pelea política a don José de San Martín, ¿no? Otra de las razones, y creo yo la más esencial para que el virrey La Serna decida finalmente trasladarse a la ciudad del Cusco, es la invitación de la Real Audiencia, ¿no? Y vamos a ver, vamos a citar la invitación de la Real Audiencia al virrey La Serna, ¿no? Es un documento bastante amplio en el que explica y detalla por qué el virrey La Serna debía trasladarse a la ciudad del Cusco. Y ahí, en la cita, una de las citas podemos leer, dice: el excelentísimo señor, al abandonar vuestra excelencia, ¿no? Refiriéndose al virrey La Serna, en principios de julio, la metrópoli de Lima, dejando guarnecido el Callao y proponiéndose surtirlo sucesivamente de víveres, sin duda que adoptó vuestra excelencia el principal y único recurso que le queda, le dicen al virrey, para llevar a cabo tan noble y grandioso plan. ¿Entiende este tribunal que todo lo le falta a vuestra excelencia? Dar otro paso. Es mudar su actual domicilio, ¿no? Ese es el contenido que le dicen en la carta, en la cita, al virrey La Serna, ¿no? Y seguidamente, en otra cita dice, ¿no? Un virrey del Perú, este sublime personaje a quien si las leyes constitucionales han cercenado discretamente muchas de sus antiguas facultades, este distinguido e importante jefe que es vuestra excelencia, no está dignamente situado en el oscuro pueblo de Huancayo, ¿no? Mira cómo se refieren a Huancayo. U otros que le parezcan, sin un auditor, sin una secretaria proporcionada, sin corporaciones de ninguna clase con quienes consultarse en las dudas ocurrentes, y sin ciudadanos de rango e ilustración que con sus homenajes e ideas den a vuestra excelencia tal cual honor, consuelo, desahogo en sus inmensos afanes y cuidados, ¿no? Ahí nosotros podemos ver cómo mantiene su prestigio la ciudad del Cusco, ¿no? Comparado con otras regiones, con otros departamentos. Y además resalta inclusive, ¿no? El prestigio y la calidad de ciudadanía de sus habitantes, ¿no? Entonces, ahí uno puede ver el grado de lealtad, fidelidad de la Real Audiencia hacia el virrey La Serna, ¿no? Eso es otra cita. Otra de las citas, por ejemplo, que dice, ¿no? Las provincias libres son quienes forzosamente han de contribuir con hombres y dinero para el sostén de los ejércitos nacionales. Imagínense, en la misma carta de invitación, la Real Audiencia ya se compromete a dar facilidades en dinero, financiar con recursos, ¿no? Al ejército nacional, ¿no? Aparte de eso dice, ¿no? Este y muchos bienes de quienes de quizás dependerá la salvación del Perú, solo puede vuestra excelencia repartir a los pueblos de su mando desde la corte de los incas, ¿no? Desde la más principal y primer voto por la ley de las ciudades de América,
desde la capital del Cusco, que por su centralidad, por sus establecimientos literarios, por ser la residencia de las antiguas potestades eclesiásticas y seglares, por la medida de sus recursos en toda línea y por muchos otros motivos, presenta a vuestra excelencia el asiento menos indecoroso después de Lima. Entonces ahí nosotros podemos ver el grado de fidelidad que tiene la Real Audiencia con el virrey La Serna. ¿Y quiénes conforman la Real Audiencia? Son pues las principales autoridades de la ciudad del Cusco, entre ellos representantes de la iglesia, representantes de la sociedad civil, representantes también de los sectores económicos más pudientes de la ciudad del Cusco. Entonces, esta Real Audiencia, ¿no?, está pues en favor del virrey La Serna y le ofrece muchísimas cosas. Dice, otra cita, no solo esto, el Cusco por su opinión, por la amplitud de su provincia y por su posición geográfica, debe merecer a vuestra excelencia todas sus preferencias, aun con los planes de la guerra. Dígnese vuestra excelencia recordar apenas Gonzalo Pizarro, Hernández Girón y antiguamente, y Tupac Amaru y los Angulo en los modernos tiempos. Apenas los 4 rebeldes lograron trastornar esta ciudad a sus partidos, cuando rápida y espontáneamente cundió la insurrección por muchos otros departamentos lejanos, ¿no? Entonces, hasta con razones históricas explica la Real Audiencia cómo la ciudad del Cusco ha sido pues leal a la causa del rey, ¿no? Ya con Gonzalo Pizarro, por qué había fracasado el proyecto de Tupac Amaru, por qué el proyecto de los hermanos Angulos también no llegó a prosperar, porque finalmente fueron sus mismos ciudadanos quienes, ¿no?, apoyaron a la causa, ¿no?, patriota, a la causa rebelde. Sin embargo, habrían apoyado a la causa realista, a la causa del rey, ¿no? Entonces, es una de las formas como justifica la Real Audiencia, ¿no?, este grado de lealtad que le tienen a la corona, ¿no? Y hay otra cita que es muy interesante. El inexplicable gozo de que el tribunal quedaba penetrado verle tan inmediato al Cusco, los inflamados deseos que tiene de que cuanto antes fije su residencia en la misma ciudad y la firme resolución en que este cuerpo y cada uno de sus individuos se hallen de no perdonar arbitrio, fatiga ni sacrificio por complacer a su excelencia, disminuir sus angustias y ayudarle en la grandiosa empresa de sostener hasta el último aliento los sagrados derechos de la nación y del rey en estos países. Más lealtad, yo creo, no hay forma de evidenciar y mostrar cómo la Real Audiencia, el Cabildo, las principales autoridades del Cusco mostraban su lealtad a la causa del rey. Entonces, estas son citas que he sacado del Archivo Regional del Cusco y ahí está, es Acuerdos de la Audiencia Nacional del Cusco, los folios 19, Acuerdos 20 y 30 de 1821, ¿no? Entonces, uno puede evidenciar a través de esos documentos cómo, ¿no?, las principales instituciones del Cusco apoyaron a la causa del rey. Otra cosa que también llama la atención es de que la misma Real Audiencia dispone, ¿no?, de personalidades para que estén encargados de la preparación de la comida y los refrescos, ¿no? Y además también se le brindó una casa muy cómoda al virrey La Serna, que es el actual Museo Inca, ¿no?, o también conocido como la Casa del Almirante, que en su momento pertenecía a Pedro Mar y Tapia, que era para la época, para ese momento, era la casa más ostentosa, la más bella, la más hermosa, y que por cierto ha sido bien decorada por las principales familias del Cusco, dando muebles, utensilios, persianas, cortinas y una serie de aditamentos para que el rey, al momento de llegar y tomar residencia en la casa de Pablo Mar y Tapia, o sea, la actual Casa del Almirante, sea pues la más cómoda. Y eso está registrado en los archivos del gobierno regional y además también la Real Audiencia dispuso de un personal para que vaya a la ciudad de Bancay
para hacerle la recepción y pueda acompañar al virrey La Serna a entrar a la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, son algunos actos, ¿no? Algunas acciones que hizo, pues, el, que hizo la Real Audiencia en favor del virrey La Serna, ¿no? Y como manifestaba antes, ahí está, la casa era pues de Pablo de Mar y Tapia, ¿no? Quien había dado, ¿no? Para el virrey La Serna para que pueda pues estar cómodamente establecido en la ciudad del Cusco. Y no solo eso, no solo eso, sino que la misma Real Audiencia, el Cabildo, dispusieron del blanqueamiento de la ciudad del Cusco, ¿no? Querían que a los ojos del virrey la ciudad del Cusco esté limpia, hermosa, esté bonita como es en la actualidad. Y no solo eso, también dispusieron, aparte del blanqueamiento, la iluminación de las principales calles de la ciudad y el empedrado de la misma ciudad del Cusco, ¿no? Porque se decía que la ciudad del Cusco en la noche era muy oscura y no daba la seguridad del caso. Y en épocas de lluvia se hacía mucho barro y dispusieron del empedrado de la ciudad del Cusco, ¿no? Inclusive, cuento de manera anecdótica, lo que encontré en los archivos del, del Archivo Regional del Cusco, es que muchos negocios del centro de la ciudad del Cusco, específicamente la Plaza de Armas, han tenido que ser trasladadas fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque había negocio de chicherías, cererías y sombrerías. Y para hacer la chicha se utilizaba pues la leña y lo propio también para las velas y para los sombreros. Entonces, estos materiales que eran muy inflamables generaban pues el humo negro que finalmente ennegrecía, ¿no? Las paredes que habían sido previamente blanqueadas, ¿no? Entonces, para evitar que se volvieran, ¿no?, a negrear las paredes de la ciudad, tuvieron que ser trasladados estos negocios un poco fuera de la ciudad para que de esa manera mantenga pues la belleza y la simpatía de la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, todos esos negocios han sido trasladados, están ahí en las citas, ¿no? Hechos y acontecimientos que hicieron algunos vecinos nobles de la ciudad del Cusco para agradar al virrey, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede manifestar con respecto a la llegada del virrey La Serna. Y por cierto, el virrey La Serna ha sido muy bien recibido en la ciudad del Cusco. Se ha desarrollado corrida de toros, se han hecho, se han utilizado fuegos artificiales. Aparte de eso, también se juró en favor del rey. Aparte de eso, también en los diarios de la época salió cómo se hacían poesías y loas en favor del gobierno virreinal. Entonces, todo esto está registrado en los periódicos de la época y aparte de eso también, hay que decirlo así, como más antes había manifestado, el virrey La Serna llegó a implementar el constitucionalismo liberal en el sur peruano, ¿no? Convocando elecciones para regidores, alcaldes, y estos finalmente después han sido elegidos y han tenido un tema de representación en la ciudad del Cusco. Ahora, ¿cómo demostramos el constitucionalismo liberal en el Cusco, ¿no? Ahí, como pueden ver, en el encabezado de los cuadernos de acta está inscrito de la siguiente manera, ¿no? Habilitada y jurada por el rey, y dice, y la Constitución de marzo de 1820, ¿no? Entonces, antes de iniciar las sesiones en la Real Audiencia o en el Cabildo, en el encabezado, vale, habilitada, jurada por el rey y la Constitución, ¿no? Compártelo, por El, favor, compártelo. el, el 9 de marzo de 1820. Ese es el encabezado, ¿ya? Y otro, a partir de esto, una vez establecido el virrey La Serna en la ciudad del Cusco, empieza una campaña de espías, ¿ya? Y hay innumerables pagos por espías. ¿Y qué hacían estos espías? Estos espías se infiltraban dentro del ejército rebelde, dentro del ejército patriota, para señalar
y finalmente delatar a sus líderes, ¿no? Entonces, y está registrado también en el Archivo Regional del Cusco, en la caja manuales, o sea, donde pagaban, ¿no?, a los espías, y uno de ellos es pues el general, el señor teniente don José Canteraj, ¿no? Jefe del ejército militar, ¿no? Y entonces, con él se hizo pues el pago en tema de la campaña de espías, ¿no? Y gracias a este trabajo que hicieron estos espías que se infiltraron dentro del ejército patriota, dentro del ejército rebelde, dentro de las guerrilleras y montoneras, se pudo capturar al caudillo Quirós, ¿no? Y quien fue sentenciado posteriormente a muerte. Aparte de eso, no solo a él, sino también capturaron a María Parao de Bellido, quien lamentablemente fue sentenciada a muerte. Y hay un hecho que de repente no conoce mucho la historia, pero también sentenciaron a los hermanos Auquis. Y estos hermanos Auquis no solamente se levantaron entre 1820, 21, 22, sino también se habían levantado todavía en 1814 con los hermanos Angulo. Los sentenciaron a muerte por reincidentes rebeldes, ¿no? Entonces, ellos también fueron sentenciados. Y aparte de eso también, el ejército realista desde el Cusco, le gana todas las batallas a don José de San Martín. Y las batallas que, bueno, inclinan la balanza en favor del ejército realista es la batalla de Torata y la batalla de Moquegua en enero de 1823. ¿Y qué ocurre después de esas batallas? Canterac vuelve a tomar la ciudad de Lima en junio de 1823, teniendo el control absoluto del territorio nacional. En ese periodo, en ese año, en ese mes, prácticamente el virrey La Serna había vuelto a tomar el control total, ¿no? Entonces, en su desesperación, don José de San Martín tuvo que viajar hasta Guayaquil y pedir auxilio a Simón Bolívar. Eso es así. O sea, el error que en un inicio don José de San Martín, al retirar al ejército de Álvarez de Arenales en su momento, le salió bastante caro, ¿no? Y finalmente la historia le demostró que haber tomado esa mala decisión le generó pues esta pérdida militar y finalmente pues San Martín tuvo que ir prácticamente a pedir auxilio a Simón Bolívar. Y todo esto ha sido refrendado y ha sido aplaudido y reconocido por la Real Audiencia, por el Cabildo de la ciudad del Cusco. Dice, ¿no? Otra cita. Ordénese se le dé razón de los capítulos constitucionales que se suscribieron para obsequiar un sable de oro al excelentísimo señor don José Canteraj y se mandó que se solicite el antecedente y se dé cuenta en el primer cabildo. ¿Y por qué le tenían que dar un sable de oro a Canteraj? Por sus enormes servicios en Fernando. Entonces, ¿qué ocurre? Que Canteraj iba a ser premiado con un sable de oro. Y como no había recursos, los regidores tuvieron que disponer de su dieta para entregarle este sable de oro a José Canteraj. Ahí pues uno puede darse cuenta cómo ha sido, ¿no?, el trato de estas personas que ostentaban un cargo virreinal y tenían que mostrar fidelidad y lealtad a la causa realista, ¿no? Entonces, desde la ciudad del Cusco, también es otro tema muy importante, se estableció, ¿no?, la Casa de la Moneda. Y no solo la Casa de la Moneda, sino las cajas nacionales se tenían que recaudar en Cusco. Es por esta razón de que se hace, pues, la ciudad del Cusco se vuelve el centro del Perú. En la ciudad del Cusco se hace préstamos forzosos, donde se recaudó más de 40,000 pesos. Ha habido contribución de los predios rústicos, adeudos de predios rústicos, recaudación en empréstito voluntario, recaudaciones de la ciudad de Arequipa, La Paz, Potosí, Cusco, y también se hizo condonación de tributos al partido de Parinacochas. ¿Y por qué se hace esta condonación de tributos a estos partidos? Porque estos partidos, en este caso Parinacochas, contribuyó, ¿no?, en hombres
al ejército realista, ¿no? Entonces, por ese acto de haber apoyado al ejército realista, se le condona de tributos este partido de Parinacochas, ¿no? Entonces, son algunas acciones que se han desarrollado en favor del ejército realista, ¿no? Entonces, aparte de eso, como también ya les manifesté, se instaló la Casa de la Moneda en la ciudad del Cusco. Esta Casa de la Moneda, que funcionaba inicialmente en Lima, se trasladó a la ciudad del Cusco. ¿Con qué intención? Con la intención de que se generara mayor moneda, se generara dinero, y de esta manera se pueda pagar al ejército realista. El tener la Casa de la Moneda y subvencionar, pagar económicamente a tu ejército, eso le garantizaba a que su ejército sea pues más fiel y leal a su causa, ¿no? Entonces, por esta razón, el virrey La Serna estableció la Casa de la Moneda en la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, y finalmente, ya casi a punto de concluir, después de la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, donde lamentablemente el general Simón Bolívar no estaba presente, sobre todo en esta última, en la batalla de Ayacucho, dispone a Agustín Gamarra a que vaya a la ciudad del Cusco y lo nombra prefecto de la ciudad del Cusco, Agustín Gamarra. ¿Y por qué razón? Porque Agustín Gamarra era cusqueño, hablaba quechua y tenía arraigo popular en la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, al tomar conocimiento, estas principales familias que habían apoyado en su momento al ejército realista, ¿no? Deciden cambiar de bando, ¿no? Que en un momento eran realistas, hoy en este último periodo, para no perder sus privilegios, no perder el poder, hay que decirlo así, no perder lo que ya tenían en los finales de la colonia, se voltean y pasan a ser patriotas y se vuelven, ¿no? Servidores de Agustín Gamarra. Entre ellos está Manuel Orihuela, ¿no? Que en su momento era acérrimo realista, pero con Agustín Gamarra se vuelve pues patriota, ¿no? Al punto de que le subvenciona la recepción a Agustín Gamarra, ¿no? Entonces, esto es evidenciado en las cartas, las mismas personalidades que en su momento dieron persianas, dinero, dieron, ¿no? Aplaudieron al virrey La Serna. Hoy, cambiado la situación política, hacían lo propio, pero ahora para Agustín Gamarra, ¿no? Entonces, una situación muy, acomodadiza, hay que decirlo así, muy conveniente para estas personas, hicieron pues este tipo de cambio, ¿no? En el escenario político, ¿no? ¿Y qué hace Agustín Gamarra? Por temor a que la ciudad del Cusco, como era el último bastión realista, había sido capital del virreinato peruano, él todavía, Agustín Gamarra, muy desconfiado de estas personalidades, elige autoridades, entre ellos alcaldes y regidores, y los hace juramentar, ¿no? Eh, reconociendo la independencia, ¿no? Esas autoridades, así dice la cita, ¿no? Dice, juráis a Dios y la patria reconocer, así dice, la independencia del Perú, libertad y ser fiel a él, procurando su conservación, obedecer y hacer obedecer las leyes que ha establecido y ha de establecer, obedecer a las autoridades constitucionales, administrar justicia legalmente y cumplir los deberes del alcalde. Ahí está. Quienes respondieron al unísono, sí juro, ¿no? Entonces, Agustín Gamarra todavía desconfiaba de los ciudadanos cusqueños, es por eso de que los hace jurar y los hace reconocer la independencia, para que este acto que había hecho con las autoridades finalmente quede sellado y grabado, hace lo propio también con la población, con el pueblo, y establece una fecha, que es el 9 de enero de 1825, a un mes de la batalla de Ayacucho, ¿no?
haz- hace la convocatoria al pueblo y al pueblo hace jurar, reconocer la independencia. Y esa es la última proclama del Perú que se hace en la ciudad del Cusco. Y ocurre en 3 escenarios. La Plaza San Francisco, que fue el primer escenario, el segundo escenario, la Plaza de Armas, y cuentan la historia de que tras de la delegación de los libertadores, el pueblo seguía tras de ellos, vivando, aplaudiendo, haciendo vivas a la libertad, al Perú, a la independencia, y estaban tras de los libertadores. Y el último acto de proclama de la independencia sucede en la Plaza de Regocijo, ¿no? Y ahí hace jurar de la siguiente forma, ¿no? Juráis a Dios y la patria reconocer la independencia del Perú, de la nación española y de otra cualquiera extranjera, ¿no? Y al unísono el pueblo respondió, sí juro. Si así lo hicieres, Dios os ayude y al contrario, Él os demande y la República os juzgue acorde a las leyes. Y de manera reiterada el pueblo respondió, así sea, ¿no? Entonces, y este acto es poco recordado en la ciudad del Cusco, pero tiene una enorme importancia política y sobre todo de libertad, porque es la última proclama de la independencia del Perú que se hace en la ciudad del Cusco. Y como habíamos dicho, ¿por qué la ciudad del Cusco? Porque la ciudad del Cusco era el último bastión realista. Y si se tenía que sellar la independencia, tenía que ser en el corazón del último reducto español donde habían resistido. Y ese escenario era la ciudad del Cusco. Y esa es la última proclama de la independencia que lo hizo Agustín Gamarra en representación de Simón Bolívar. Y algo muy importante, dentro de los registros históricos, Agustín Gamarra entrega la bandera de la libertad a las autoridades cusqueñas. Y esta bandera de la libertad es una bandera muy en particular que tiene los colores rojo, blanco y rojo, pero en el centro está el sol de los incas. Esto en señal a la remembranza de nuestra cultura inca y sobre todo a la gran civilización que tuvo pues como cuna la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, eso es en resumen lo que podría manifestar con respecto a la independencia en el Cusco entre 1821 hasta 1825. Excelente. Datos, datos nuevos que te dan un panorama distinto. Entonces, eso implica, primero, ¿por qué entonces la independencia? Entonces, ¿por qué ese realismo cusqueño? Exacto, muy buena pregunta. ¿Por qué hay un realismo cusqueño? Y como ya había hecho la cita de Charles Walker señala que después de la ciudad de Lima, la segunda ciudad con mayor importancia política, económica, era la ciudad del Cusco. Y recordemos algo muy importante, la ciudad del Cusco era también la segunda ciudad con mayores títulos nobiliarios. O sea, la casta, ¿no?, española, que tenía amistades con el rey de España, con Fernando VII, estaban pues en la ciudad del Cusco. Entonces, la ciudad del Cusco, en la época de la colonia, no había perdido mucho su importancia. También era una ciudad bastante ambiciada por los propios españoles y por lo tanto tenían residencia en la ciudad del Cusco, específicamente en el centro de la ciudad. Y muchos de ellos tenían pues cargos interesantes, eran representantes del cabildo, representantes de la iglesia, estaban en la Real Audiencia y aparte de eso también tenían pues títulos que les ayudaba a estar cerca de la administración española. Entonces, por ese lado, se puede entender que la ciudad del Cusco, para la época, había abrazado la causa del rey, la causa realista. Pero algo más que creo yo merece un mayor análisis histórico es el fracaso que ha tenido el levantamiento de Tupac Amaru y los hermanos Angulo.
Yo creo que con el levantamiento, con justa razón, este levantamiento indígena de Tupac Amaru ha generado un trauma social bastante fuerte, porque la represión después del levantamiento de Tupac Amaru era tan dura y cruel que terminaron por sentenciar a todos los rebeldes a la muerte. Recordemos cómo ha sido sentenciado Tupac Amaru en la plaza pública. Su esposa, sus hijos han sido descuartizados. Entonces, el que se levantara en favor de la causa de la libertad, en favor de la causa de la independencia, tenía el temor de terminar así como había terminado Tupac Amaru. Y no solo eso, con los hermanos Angulo. Recordemos que los hermanos Angulo todos fueron sentenciados, incluyendo Mateo Pumacahua. Y además, sus hijos, los hijos de los hermanos Angulo, habían sido despojados de los bienes que por derecho les correspondía y que por este levantamiento les habían les habían quitado, ¿no? Los bienes, propiedades, casas, terrenos a los hermanos Angulo. Entonces, yo creo que ese trauma social de la revolución de Tupac Amaru y los hermanos Angulo ha hecho que en este último tramo la ciudad del Cusco no apostara por la independencia, sino abrazara la causa realista. Tiene que ver eso con que, digamos, la colonia volvió a captar una nueva nobleza inca y que la convirtió a su lado. O sea, después de eliminar a los rebeldes, quizás fortaleció una nobleza incaica ya a su modo, porque si habría resentimiento, ¿no es cierto? Como tú mencionas, de hecho que pues estarían esperando un momento para, pues, ¿no es cierto?, sublevarse. Pero por Recordemos, qué no, por qué se transforma esta represión en adhesión y no más bien en un resentimiento que hubiera esperado un clima favorable, ¿no? claro, recordemos que en la ciudad del Cusco estaban los incas nobles, los que han sido reconocidos por la corona. Y los incas nobles, ¿no? Los que votaban, los que tenían un asiento dentro del poder, eran pues, estaban a favor de la corona. Y a quien no reconocían como inca noble era Tupac Amaru. Es por esa razón de que no apoyan a Tupac Amaru en el levantamiento, en la revolución. Pero sin embargo, en este último tramo, suena, yo creo que hiere el nacionalismo cusqueño, pero es una realidad. Lamentablemente, muchos incas nobles, descendientes, ¿no? Incas, no han abrazado, pues, este proyecto patriótico de independencia. Todo lo contrario, estaban a favor de la causa realista. Eh, Pero finalmente, con la entrada de Agustín Gamarra, tiene un ánimo reivindicador, ¿no? Y quizás ese sea también el motivo para que Simón Bolívar eliminara los títulos nobiliarios y los reconocimientos de nobleza, porque el ostentar el título noble, ya sea español o ya sea incaico, le daba cierto privilegio. Y más aún todavía en esta última etapa, cuando estos incas nobles no estaban a favor de la causa de la independencia. Perfecto. Entonces, tú podrías decir con todos estos argumentos que has esgrimido esta noche que la independencia en el Cusco fue solo un cambio de bando y de título, porque en el fondo
los mismos que estaban ayer con la corona, hoy están con la independencia y esto evidencia que no hay un proceso, digamos, de convicción, ¿no? O cómo lo ves. Totalmente, totalmente, profesor Martín, en el sentido de que los que en un momento abrazaron la causa realista, apoyaron al virrey La Serna, ya sea económicamente, militarmente, políticamente, en sus cartas, en su adhesión, en la invitación que le hacen, en la recepción, en el domicilio donde ha estado el virrey La Serna, uno se da cuenta que la ciudadanía o la clase gobernante cusqueña era totalmente realista, pero logrado la independencia, ¿qué ocurre? Que estos señores se pasan de bando, pero se pasan de bando sutilmente para no perder el privilegio. Ujú. Por ejemplo, la familia Orihuela, que en su momento le había dado residencia al virrey La Serna, le había subvencionado económicamente, cuando llega Agustín Gamarra hacen lo propio, le dan residencia, le subvencionan la recepción que se hace cuando llega a la ciudad del Cusco y finalmente la familia Orihuela es premiado. ¿Con qué? Le dan, ¿no?, la administración de la Casa de la Moneda. Entonces, uno se puede dar cuenta que esas cosas no son gratis, sino finalmente son cuestiones de negociación política que en su momento se hizo con el gobierno virreinal y finalmente en el entrado periodo de la República se hizo lo propio. Entonces, no ha habido pues gran cambio que digamos en el periodo de la independencia, sino ha sido declarativamente una independencia, pero finalmente fueron los mismos actores quienes han seguido gobernando, ¿no? Entonces, no había pues tal independencia que digamos. O creación de república, ¿no? Porque igual después ostentaban sus títulos, eran dictadores, empezó entre ellos una guerra y se terminaron matando, mataron ¿cómo se llama? Al hombre de Bolívar, ¿cómo se llama? Al Sucre. Duque, lo mataron, lo expulsaron la mar, ¿no es cierto? Creo que entre Ujú. ellos después comenzó una lucha encarnizada, ¿no? El- Sí, hay una, y creo entender un poco ese periodo, porque recordemos que se ha escrito bastante historiografía y literatura sobre ese tema. Se habla mucho sobre la República Peregrina, la República Embrujada, y se habla bastante de este tema de la República de Letras o la República de Armas. Y lamentablemente, hay que decirlo así, Latinoamérica es resultado de una república de armas, que por medio de la violencia, del ejército, del fusil, se ha logrado estos cambios. Y no ha sido pues como en Europa o en Francia o en Estados Unidos, donde primero ha sido la ilustración, la revolución de las ideas, la revolución de las ideologías, ¿no? Y a partir de la pedagogía uno logra estos cambios. Aquí ha ocurrido todo lo contrario. Acá no se entendía bien qué era independencia, qué era patria, qué era Estado, qué era nación, y menos se entendía pues qué era democracia. Casi 100 años hemos vivido en dictaduras, golpes de Estado, y no se entendía pues qué era un partido civil. Entonces yo creo que este tema de la independencia ha sido en cierta forma un aspecto o un hecho histórico obligado, el cual hemos tenido que admitir y aceptar y acomodarnos en el proceso. Es por eso que en la independencia, ni bien iniciado la república, no estaba incorporado y reconocido la ciudadanía del indígena. ¿Cuándo llega a votar el indígena? Después de 100 años, después de 1820, con la conformación de los partidos políticos como el APRA,
como el Partido Socialista de José Carlos Mariátegui, recién hay un tema de incorporación del indio dentro de la participación política, dentro de la participación ciudadana. Y esto gracias al indigenismo cusqueño, que hay que decirlo así, también ha impulsado su participación. Entonces, la independencia ha sido un proceso realmente traumático en todo sentido. Y ahí nosotros podemos evidenciar que no hemos estado preparados, ¿no? Política y pedagógicamente. O sea, tú podrías decir que es el mero reemplazo sin ninguna revolución estructural de Exacto. los criollos en vez de los nobles peninsulares. Por supuesto, como le había indicado inicialmente, nuestra república obedece más a una república de armas, no a una república de letras. Y lamentablemente eso se evidencia en la historia. ¿Cuántos golpes de Estado, cuántos militarismos hemos tenido? Los militares, prácticamente todos los que han participado en la batalla de Ayacucho han sido mariscales y estos mariscales han visto como último grado de su estructura de formación militar era la presidencia de la República. Está Santa Cruz, está Gamarra, está Felipe Santiago Salaverry, está Ramón Se Castilla, mataron entre ellos, ¿no? y finalmente se mataron entre ellos, porque no se entendía qué opción política tenían que tomar. Mientras unos eran liberales, los otros eran conservadores, y finalmente no se entendía finalmente qué es lo que se quería como país, como Estado, como nación. Entonces, esto es pues una muestra clara de que el país no estaba preparado pedagógicamente, ¿no? No se entendía con claridad qué tipo de proyecto teníamos como país, ¿no? Ni Tupac Amaru creo, ¿no? Porque él decía, vive el rey, pero muere el mal gobierno, ¿no? Entonces Ujú. no era claro, ¿no? O sea, ¿qué quería? Claro, hay algo que rescatar en el levantamiento de Tupac Amaru. Yo creo que la gran masa indígena sí estaba considerada. Y dentro de la cúpula de gobierno de la dirección de Tupac Amaru, había mayor amplitud. Pero sin embargo, en este último tramo de la independencia, no estaba considerado el indio, pero sí ha sido aprovechado por el criollo. Y no lo incorpora el indio, yo creo que por temor a lo que podía pasar, lo que había pasado con Tupac Amaru. Entonces los criollos decidieron aprovechar esta coyuntura política histórica para hacerse en favor de ellos la república y la independencia. ¿Tú verías en todos estas carencias que has graficado muy profundamente, inteligentemente, los problemas actuales del Perú? Por supuesto, definitivamente. Los cambios estructurales obedecen a una base ideológica. Y lamentablemente en nuestro país no hay esa base ideológica, política en las cuales se quiera hacer un cambio. La gran mayoría de los cambios en el país obedecen un aspecto coyuntural, obedecen un aspecto casi mercantil, de aprovechamiento, de capturar el gobierno, el poder, y empieza la repartija, como lo que ocurre el día de hoy. Lo que ocurrió en su momento, a inicios de la independencia, en la ciudad del Cusco, que en un momento estaban con el virrey, estaban con el rey de España, y finalmente aprovechan la coyuntura y se pasan al bando patriota para no perder privilegios, lo mismo pasa en la actualidad. Y eso obedece pues a una situación de no perder su privilegio económico. Y en la actualidad pasa lo mismo, ya no se quiere hacer grandes sacrificios por el país por temor a perderlo. Y finalmente terminan negociando, hay que decirlo así, terminan ofreciéndose prebendas para tener esa cierta estabilidad o gobernabilidad, como lo quieren llamar, a expensas, ¿no?, del sacrificio que podamos generar, ¿no? Y en este caso son los más pobres del Perú.
tú ves, después de todo este análisis y todas estas debilidades, amenazas, que esto podría, contrario sensu, por reacción, significar el comienzo de realmente una construcción republicana propiamente dicha, institucional. Estamos en ese proceso. Creo que los historiadores tenemos esa ventaja de ver el panorama un poco más allá, de ver el panorama un poco más grande, y a lo largo de la historia creo que hemos aprendido algo, que las políticas de inclusión ayudan bastante. El haber incorporado en 1920 al indígena dentro de la participación social y política ha hecho de que nuestro país haciendo un peldaño más dentro de la escala democrática. Y creo yo, eso se ha visto mucho más fortalecido con el tema de la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, al eliminar el latifundismo, el hacendado y finalmente tratar de generar una base social de igualdad para todos los peruanos. Y creo yo, más aún todavía con este último acontecimiento del levantamiento de Sendero Luminoso, el MRTA, movimientos armados, que han utilizado, ¿no?, el dolor, la pobreza de la sierra, de los excluidos del país, para hacer una revolución. Yo creo que de estos errores se ha ido aprendiendo y hoy en la actualidad podemos, ¿no?, generar cierta institucionalidad democrática. Por lo menos hemos tenido presidentes elegidos sucesivamente por elecciones. Yo creo que ya estamos llegando a los 30 años, eso es un gran avance, pero hay un peligro, que nos falta fortalecer las instituciones republicanas. Entre ellos, tienen que tener autonomía el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Estado. Hoy en la actualidad se tiene una dictadura disfrazada de democracia donde lamentablemente hay un poder que ha capturado casi todo. Y me refiero pues al poder ejecutivo que maneja el Congreso. No solo maneja el Congreso, maneja el Poder Judicial. El día de ayer se ha mandado a foja cero las sentencias del juicio que se tenía sobre los cócteles de Keiko Fujimori. Eso es una clara evidencia cómo se maneja el poder. No solo eso, también se tiene el Tribunal Constitucional copado por un partido político. Y no solo eso, también se tiene los espacios de mediación, en este caso los espacios mediáticos, que están en cierta forma en favor de un solo gobierno. Prácticamente no hay ese equilibrio de poderes en nuestro país. Entonces, ¿estás de acuerdo en que nos falta lo que tú decías en antes, una ilustración? No sé si continuarla porque hubieron muchos pensadores muy brillantes, Sánchez Carrión, entre ellos otros ideólogos muy brillantes que, digamos, fueron dejados de lado, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que este derrotero continuaría por ese rumbo? Sí, yo creo que la intelectualidad debe asumir una responsabilidad política. Y ese divorcio entre la política y la intelectualidad nos está pasando factura. Mientras los políticos se hacen del poder y la intelectualidad sigue, ¿no?, reflexionando de manera distanciada, alejada de la realidad política, no va a ayudar mucho. Lo que necesitamos es que la intelectualidad política asuma, la intelectualidad peruana asuma un tema de responsabilidad política y de esa manera podamos construir algo nuevo para el país. Porque si seguimos divorciados, si siguen separados, la misma élite política va a seguir gobernando a su antojo. Y por más que este espacio intelectual siga reflexionando, tenga ideas brillantes para el país, pero si nunca se va a poner en práctica, estamos en lo mismo. No vamos a lograr nada. Eh, Oscar, al agradecerte por tu presencia y tus ideas en esta charla,
pues nos quedamos impresionados con la riqueza de testimonios que nos has dado sobre ese Cusco realista que no tiene nada que ver con la independencia y mucho menos con la república y que continúa la monarquía y la sociedad de castas y nobleza. Eh, y el desafío que tenemos frente a ello. Ya como para despedirte, y no sin antes agradecerte sobremanera por este espacio que nos das en Tincuy virtual y Cusco pasado y presente. Digamos, ¿cuál sería tu final reflexión, a manera de conclusión, a manera de ver qué hacemos con esta independencia, con la república? ¿Para qué nos sirve? ¿Es solo una fecha? ¿Recuerda a una élite que ahora está en el poder? ¿Que en el patriotismo y de eso sacamos provecho? ¿Cuál es tu reflexión final? No solo le pregunto al hombre de ciencia, al historiador, sino también al joven político brillante que tiene construcción en lo que es ciudadanía. Muchas gracias, profesor Martín. El aprecio es mutuo. Yo le tengo bastante admiración por sus reflexiones y sobre todo por la polémica que usted puede generar con sus comentarios. Y justamente voy referido a ese tema. Creo que como país debemos tener una agenda en común. La amplitud geográfica, como decía Jorge Basadre o Antonio Raimondi, puede ser una limitación, puede ser quizás un impedimento, pero nunca va a ser una imposibilidad. Yo creo que volvería a lo que había indicado José María Arguedas. Este país es el país de todas las sangres. Ya no es el país mucho del indígena, del criollo o del aborigen, sino este país ya es del mestizaje peruano. Y como decía su frase, es el Perú de todas las sangres. Y en ese aspecto hay que vernos todos como, primero, como peruanos, porque somos de este país, ya sea costa, sierra y selva. Y a partir de esto, construir un proyecto nacional bastante inclusivo que nos dé oportunidades a todos, tanto del sector rural como también del sector urbano y finalmente quizás no los hemos incluido mucho, del sector amazónico, que también son parte, y es más, considero, es la mayor extensión peruana del cual no hemos visto, pero existe, ahí está. Y finalmente también iría por el tema de por el fortalecimiento de las instituciones. Nuestras instituciones van a funcionar siempre en cuando hay un respeto a las instituciones y mantengan su total autonomía para lograr ese equilibrio de poderes que caracteriza a cualquier república. Y finalmente, lo que decía Matos Mar, o lo que decía nuestro amigo y maestro Julio Kotler, aspiramos a ser un Estado-nación. Y ese Estado-nación va a partir por el reconocimiento del otro, por el reconocimiento de la otra cultura. Y decía, la interculturalidad va a ayudar mucho en ese aspecto. Hay mucho por hacer, como decía César Vallejo, y hay que seguir para adelante. Qué bueno, Oscar, que este tema, que a veces es más de obligatoriedad que a veces se aborda, provoque este tipo de reflexiones para adelante y sobre todo yo me felicito que sean en jóvenes como ustedes, porque casi nosotros de mi generación, pues este patrioterismo nos ha inundado y digamos es grato ver a personalidades como tú, jóvenes, que están repensando el tema y que más bien en vez de ser un motivo solo de recordación, es un tema de reflexión y de propuesta.
Te agradezco mucho y siempre estaremos en contacto. Tus palabras finales de despedida antes de coordinar contigo, de terminar la grabación y que te quedes en línea para que sigamos conversando. Tus palabras finales y tu despedida, no sin antes agradecerte sobremanera este espacio interesante en Tinco y virtual y Cusco pasado y presente. Muchísimas gracias, profesor Martín. Creo que usted hace la labor de algunas instituciones debían hacerlo. Y felicitarlo porque personalidades como usted ayudan a pensar, ayudan a reflexionar y finalmente a partir de esa catarsis que se puede hacer podemos generar algunas ideas en pro y en beneficio de nuestra sociedad y sobre todo de nuestra linda ciudad del Cusco. Una vez más, muchísimas gracias, profesor Martín. Sus palabras me alientan a seguir mejorando, a seguir esforzándome, a seguir haciendo investigación y a estar curioseando dentro de ese amplio mundo de la historia del cual nos apasiona, nos gusta y finalmente creo que para eso hemos sido destinados. Una vez más, muchas gracias, profesor, y un gusto haber dialogado esta noche con El usted. gusto es para nosotros y el honor también. Entonces, con todos ustedes, el público que nos sigue, tienen ahí nuestro YAPE, nuestros centros de colaboración. Tenemos estos temas permanentemente para ver el Cusco desde la perspectiva del presente, con entradas históricas, etnológicas, y les invitamos a una siguiente edición de Cusco presente y futuro y Tincuy virtual. De nuevo, nuestro agradecimiento al historiador Oscar Cáceres Quispe, con quien hemos tenido el honor de conversar esta jornada sobre el Cusco y la independencia. Muy buenas noches con ustedes y hasta la próxima programación.